Capítulo 1 tenemos que mencionar a la pragmática. ¿Pero qué es la pragmática? La pragmática estudia los principios que regulan el lenguaje dentro de la comunicación. Es decir, la pragmática analiza las condiciones de un enunciado concreto dicho por un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, tomando en consideración factores extralingüísticos y la interpretación del destinatario. La pragmática va más allá del significado literal de la palabra, ya que toma en consideración la interpretación, por lo cual aquí nacen tres problemas de la pragmática. El primero que voy a hablar yo es el significado no convencional, pero para poder hablar del significado no convencional tenemos que mencionar dos ideas. La primera de ellas es que el lenguaje es un código. La segunda, que la comunicación consiste en codificar y decodificar un mensaje o la información. Dicho esto, podemos mencionar el siguiente ejemplo. Cuando un político dice sí, en realidad quiere decir quizás. Y cuando un político dice quizás, quiere decir no. Y por último, si un político dice no, no es un político en absoluto. Tomando en consideración el ejemplo mencionado, podemos decir que el lenguaje sí es un código, pero va más allá, ya que se puede sacar diferentes interpretaciones de una palabra. Pero aquí nace la siguiente pregunta. ¿Una persona puede cambiar el significado de una palabra o cambiar las reglas del lenguaje? Respondiendo a las preguntas, no se puede cambiar el significado de una palabra. Por más que mande una persona, no puede cambiar, pero siempre se tiene que tomar en consideración la interpretación. La interpretación toma el conocimiento del mundo que nos rodea, el contexto y el entorno comunicativo. Dicho esto, el significado no convencional toma en consideración el significado de la palabra y también la interpretación que nosotros le damos a aquella palabra dicha. El siguiente punto dentro de los problemas de la pragmática es sintaxis y contexto. Sintaxis hace referencia al orden de las palabras y el contexto determina la situación o las circunstancias en las cuales se dice estas palabras. Tanto el contexto como la sintaxis dependen el uno del otro y ambos son elementos de vital importancia en el estudio de la pragmática, ya que estos influyen en la interpretación y el significado de un mensaje. Mientras una lengua tenga mejor morfología, más podrá variar. Este es el caso de nuestra lengua, el español, que es una lengua flexible, por lo que al transmitir un mensaje, una oración o una frase, debemos de estar conscientes de cómo la transmitimos. O cuando otra persona lo hace, debemos fijarnos en el contexto, en cómo está estructurada cada palabra que está diciendo, puesto que el mensaje emitido puede prestarse a varias interpretaciones, dependiendo de la intención de la persona y qué es lo que quiere transmitir a las personas que se encuentran en su alrededor. Como un ejemplo podemos establecer: Juan ama a María. Sabemos que Juan ama a María, pero no sabemos si María ama a Juan. Esto se conoce como una verdad a medias. El siguiente ejemplo nos dice que a María la ama Juan. De esto podemos interpretar que si Juan ama a María, Pedro no puede amar a María. Y si Juan ama a María, no la puede odiar. Entonces podemos evidenciar en estos ejemplos las variaciones sintácticas que presenta nuestro idioma y las distintas interpretaciones que se puede obtener de ella. La referencia es una relación entre las expresiones en un cierto lenguaje y aquello de lo cual habla. Cuando se usan dichas expresiones en lingüística, las referencias de una expresión involucra entre objetos y situaciones posibles del mundo real, cuyas relaciones descritas por esta expresión lingüística, el mecanismo por el cual una expresión es capaz de referir, ha sido y es todavía materia de un profundo debate filosófico. Y por ello tenemos la deísis, que consiste en señalar o mostrar una persona, un lugar o un tiempo exteriores al discurso.
Con respecto a deixis, las expresiones deícticas dependen para su interpretación del contexto del hablante, sobre todo del contexto físico de los elementos extralingüísticos. Los deícticos son las palabras que se interpretan en relación de situación en la comunicación y necesitan que se muestren de algún modo a qué se refieren. Si se refieren oralmente, se pueden señalar o mirar aquello de lo que se está hablando. Tenemos como referencia el siguiente ejemplo: te espero mañana donde siempre. Somos capaces de entender su significado sin especiales dificultades, pero aún así nos veremos obligados a admitir que no sabemos a qué se refiere el mensaje, ni cuáles son sus intenciones o implicaciones. ¿Quién es él? ¿Yo qué prometo esperar? ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Cuándo es mañana? ¿Dónde es siempre? Entonces, sin conocer todos estos datos, no podemos decir que estemos en condiciones de manera o de interpretar el mensaje hasta sus últimas condiciones. Una de las necesidades de la pragmática es la distancia que existe entre lo que literalmente se dice y lo que realmente se quiere decir. Además de la adecuación de la secuencia gramatical de acuerdo a su contexto y situación. O también podemos entender que la necesidad de la pragmática viene de la explicación real de lo que quiere decir un enunciado. Si bien es cierto, las frases pueden adquirir varios significados que no netamente se encuentran relacionados con el significado literal, es decir, lo escrito. En el español, en este caso, exige más allá de un conocimiento puramente lingüístico con sus normas y orígenes socioculturales de la misma. En muchas ocasiones los mensajes van más allá de un significado literal, pues a través de factores nos ayudan a entender o comprender y también comunicar significados implícitos, los cuales contradicen a los explícitos, pero que son lo que realmente se quiere decir. Así entendemos que el descodificar mensajes y tener una buena comunicación no depende solamente de comprender las palabras, sino de tener un conocimiento mutuo de lo que sabe que el otro sabe. Debemos comprender que las formas que la cultura transciende su significado literal puede tomar otras variaciones u otros valores como son los significados implícitos. El estudio lingüístico careciera de un sentido alguno si se lo aislara de su contexto cognitivo, social, emocional y cultural que ponen en manifiesto la importancia del estudio pragmático, es decir, los estudios lingüísticos que dan relevancia a la relación del hablante con su interlocutor y también con su contexto.